Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad, les saludamos aquí en De Cero a Aleph, el programa sobre matemáticas y judaísmo que nos acerca Amelia Muñoz García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Amelia, continuamos con un programa que habíamos dejado abierto. Nos hablaste de Egon Balas en una primera parte que les invitamos a escuchar si no lo han hecho, para coger el hilo a esta segunda con la que cerramos el ciclo de este matemático que no sé si recuerdo mal, era de origen ruso o de dónde era exactamente. Amelia, recuérdanos. Pues sí, este hombre, claro, en el momento en el que Transilvania que se incluye en la Unión Soviética, automáticamente se hace ruso. Él, o soviético, como se quiera ver, que básicamente es lo mismo. Él, en una entrevista que da, dice que él se considera lo primero judío y lo segundo húngaro. Pero al final termina, por fortuna, saliendo de la Unión Soviética y emigrando a Estados Unidos, se hace estadounidense. Así que prácticamente un personaje del mundo, podríamos decir. Sí. Habíamos estado hablando de cómo durante la época de la guerra va a tener problemas en el sentido de que va a estar encarcelado, va a huir de ese encarcelamiento por los fascistas, va a estar en la resistencia, o más bien podríamos decir en el Partido Comunista Underground, ¿no? En la parte oculta, porque en aquella época en Hungría estaba ilegalizado. Y cómo a raíz de todo esto, cuando la Unión Soviética toma posesión de todos estos territorios, pues se ve catapultado hacia filas bastante altas dentro del partido. Él además era una persona brillante porque él estudió economía a efectos prácticos de manera autodidacta, hablaba 6 idiomas y además era capaz de tomar cualquier asunto en sus manos y arreglarlo, cosa que luego se va a ver reflejado también en su época matemática. Habíamos visto que con 26 años va a ser enviado a una legación, que es una oficina de representación diplomática de nivel bajo, pero que dentro de lo que era Rumanía era la segunda más importante, porque él se va a Londres, la más importante era en Estados Unidos. Y él llega allí en 1949 y bueno, lo primero que le sucede es sorprenderse de la sociedad a la que llega. Es una sociedad próspera, desarrollada, culta, según como él la ve, y el propio Bala habla de cómo le impresiona la generosidad, por ejemplo, del Plan Marshall, ya que tanto esto en concreto como muchos otros aspectos de la sociedad occidental no casaban con lo que él creía saber, es decir, con lo que le habían ido contando desde el Partido Comunista Soviético. Y cuando a él le toca exponer un informe en el Ministerio de Asuntos Exteriores y decide decir la verdad tal y como él la ha experimentado, pues que las cosas en Reino Unido no están mal, que la clase obrera puede sustentarse y que no está lista para una revolución, es decir, que Reino Unido era un lugar moderadamente estable, pues se encuentra con una lluvia de críticas, incluyendo, pues por ejemplo, que se había dejado influir por la propaganda burguesa. Egon se enfada, se ofrece a renunciar a su puesto de Londres y a que manden a otro en su lugar, pero sus superiores se niegan, le dicen que está haciendo un buen trabajo y que se vuelva a Londres, pero que aproveche para hablar con todos aquellos que lo criticaron en público al exponer este informe en una reunión bastante numerosa, con objeto de deshacer malentendidos. Egon no solo no hace esto último, sino que aprende una valiosa lección, que de puertas para adentro se espera de él la verdad y un juicio real, pero que en público todo lo occidental es malo o bien te has corrompido por la burguesía y el imperialismo capitalista. Él y su mujer vuelven a Londres y en 1948 también pasa otra cosa interesante, precisamente esto que he comentado, que se va a casar con la historiadora de arte Edith Balas, una judía superviviente del Holocausto y nacida en la misma ciudad que Egon. Ella acabaría dando clases en Carnegie Mellon con su marido en Estados Unidos y murió hace poco más de 6 meses. Sí que le sobreviven las 2 hijas que tuvieron ambos. Para 1949, él y otro diplomático de la embajada londinense son declarados personas non gratas en Reino Unido y tienen que volverse. Esto es así como represalia por un juicio en Rumanía a 2 diplomáticos británicos que habían sido acusados de espionaje y expulsados.
Curiosamente, al ser expulsado, ayuda a Bala en Bucarest, ya que allí asumieron que si él había sido uno de los dos miembros echados era porque era uno de los dos más valiosos, más eficaces en la delegación diplomática que había. Entonces se olvidan por el momento de la acusación de objetivismo burgués y lo ascienden a jefe del Directorio de Asuntos Económicos del Ministerio de Exteriores. Recordemos que el departamento estaba lleno de cargos políticos con cero experiencia, es decir, personas que no eran muy útiles desde el punto de vista técnico y que solo habían llegado donde estaban por su lealtad al partido. Así que cuando él llega empieza a contratar a gente preparada. Recordemos que él ya era un graduado en economía y bueno, esto se une a este puesto se une uno en el Instituto de Estudios de Economía y Planificación, un cargo de profesor. Durante unos años compagina con soltura estos dos puestos hasta que, empezado la década de 1950, se ve expulsado, acusado de ser un elemento hostil al Partido Comunista que había conseguido infiltrarse y camuflarse como un supuesto experto técnico. Su crimen verdadero fue ser muy amigo de otra persona que había sido declarada enemigo del pueblo y que había sido encarcelada previamente como parte de una conjura que se había descubierto contra los intereses del Estado. Primero se lleva a cabo una especie de juicio público contra Balas, en el que todo el mundo debía criticarlo o sufrir las consecuencias de no seguir el guión establecido, y a continuación, esto ya estamos hablando de agosto del 52, se ve encarcelado. Pero encarcelado sin condena. A él lo meten en un centro de detención a espera de juicio, con unas condiciones deplorables, un régimen de comida insuficiente. Además, solamente podía ir al servicio 3 veces al día, lo sacaban de su celda, le vendaban los ojos, lo llevaban a un sitio donde había un agujero en el suelo de cemento, no te permitían ninguna intimidad, la puerta abierta, el guarda mirando, y además tenían un límite de tiempo de 3 minutos. Una mísera hojita de papel higiénico al día, lo comento, es un poco raro, pero es que me llama tanto la atención. Y además solo les permitían una ducha por semana, normalmente con agua fría. Las horas de sueño estaban estrictamente controladas, las celdas eran todo cemento y tenían una mirilla en la puerta, los guardias se movían sigilosamente por los pasillos que estaban enmoquetados y los guardias llevaban zapatillas para que no los pudieran oír acercarse, y miraban en las celdas en intervalos no mayores a 7 u 8 minutos. No se les permitía ningún tipo de entretenimiento, comunicación con el exterior, comunicación con celdas adyacentes, y había unos interminables interrogatorios nocturnos. Al principio solamente puede dormir 1 hora al día, pero aquello variaba en función del interrogador que les tocaba. A Balas le tocan varios. Él comienza teniendo que escribir su autobiografía y seguidamente el interrogador lo pone todo en duda. Al principio, por ejemplo, lo tienen en pie con los brazos alzados en vertical hasta que colapsaba, y esto sigue así durante varias semanas. Él confirma todo lo que había escrito, da nombres de testigos que podían confirmar su testimonio, y aún así el interrogador le decía que no había personal para investigar y corroborar tanto cuento de hadas, que era más eficaz sacarle a él, a Balas, la verdad, a base de cuestionar una y otra vez lo que le decían. Bueno, pues este ciclo se repite desde cero varias veces, cada vez con un interrogador distinto, porque es que a él no lo habían juzgado y condenado, él estaba en un centro en el que se investigaba lo que él había hecho mal, y la idea era que antes o después él admitiría algo en vista de cómo estaba siendo tratado por agotamiento, por debilidad, y a raíz de eso pues ya lo juzgarían. Lamentablemente no hay tiempo para hablar en detalle de todo esto, de este encarcelamiento que sufre Egon por segunda vez en su vida. Baste decir que podía haber acabado mucho peor, que sencillamente le pegaran un tiro, por ejemplo, y que va a terminar en 1954.
Tras su liberación, Ego no es un paria que no puede ni acercarse a nada que tenga que ver con economía, su especialidad hasta entonces. Cuando sale de la cárcel, decide además escribir un libro de economía sobre la teoría económica de John Maynard Keynes, con objeto de explicar su visión, la visión de este hombre, a los economistas marxistas. Esto lo va a hacer entre su excarcelación y su decisión de empezar una nueva carrera en el 59, que será la carrera de matemáticas. Y este libro se publica con el beneplácito del Partido Comunista, y poco después de que viera la luz se va a ver como un texto revisionista burgués cosmopolita, lo retiran de la circulación, lo sacan de las librerías, lo sacan de las bibliotecas, lo declaran herético y destruyen todas las copias. Así que con 37 años él ve que ya no puede acercarse a economía, que era lo que él había estado en lo que él había estado trabajando toda su vida, y decide hacerse matemático. Él empieza por estudiar, todo por su cuenta, por supuesto, programación lineal. Esto le había llamado la atención en relación con investigación operativa, porque lo veía útil y lo veía a su alcance si se ponía a estudiar en serio. En serio, para él eran varias horas al día durante un año, consideraba él, que a raíz de ese tiempo ya podría empezar a publicar y que luego iría rellenando los huecos posibles que tuviera. Como había caído en desgracia, pues no lo esperaban en ningún sitio, así que se puso mano a la obra. Con no lo esperaban en ningún sitio me refiero a que le costó cierto esfuerzo conseguir un puesto de trabajo. Él había sido expulsado del partido, despedido de su cargo en el ministerio, y consigue un trabajo por oposición, en el sentido de que tenía que entregar un trabajo escrito y responder una serie de preguntas en el Instituto de Diseño e Investigación de Industria Maderera. Él recibe el visto bueno del representante del Partido Comunista que hay allí, de cara a que él sabía que si no recibía el beneplácito del partido no tenía sentido que se presentara a esta convocatoria de trabajo, pero al representante le parece bien y obtiene el puesto en el verano del 59. Era un puesto técnico y comienza a emplear lo que ya sabe de programación lineal en la distribución de recursos madereros. Con el tiempo él va a acabar haciendo equipo con el matemático judío húngaro Laci Hammer, al que le va a presentar un contacto que tenía en el Instituto de Matemáticas de Rumanía, y van a resolver problemas que le van surgiendo en el Instituto de Transporte de Mercancías. Van a ser problemas de optimización. Para 1960 pues ya está publicando, de hecho tanto con Hammer como por su cuenta. Sobre todo salen en varias revistas de estadística, la revista local, en el sentido de la revista de Rumanía, o incluso él va a conseguir que se publiquen cosas en el exterior, en el mundo occidental. En particular va a sacar un informe que le lleva 9 meses y que va a ser un modelado de la totalidad de la industria maderera en su país, con objeto de optimizarla. Rumanía era entonces un tercio bosque y exportaba muchísima madera. Entonces este texto desde las altas esferas lo veían como trascendental, y de hecho no se va a publicar entero porque hay partes que se van a considerar confidenciales, pero sí va a haber algunos resultados que sí se puedan publicar. Al terminarlo, lo nombran cabeza de un nuevo grupo de programación matemática, un grupo de trabajo, lo cual no deja de ser significativo porque un par de años antes a él nadie lo quería en ningún grupo. Cuando sale de la cárcel y se ve que no tiene trabajo, una de las cosas que hace es intentar ponerse a trabajar en grupos de investigación, grupos de trabajo relacionados con la universidad, pero nadie lo quiere admitir, en buena medida porque desde el partido no lo veían bien. Una parte significativa del trabajo que va a llevar a cabo en este grupo pues consiste en trabajar con programación entera, en particular con aquellos problemas cuya solución era o 0 o 1, es decir, cuando se plantea un problema cuya solución está entre dos opciones excluyentes. Él pone algunos ejemplos, como por ejemplo el siguiente, dice: ¿lleva a cabo una tarea o no? ¿Unes dos lugares con un cable o con una tubería o con una carretera o no los unes? E incluso condiciones del tipo: si haces X, entonces tienes que hacer Y, o X debe ir precedido o seguido de Z, pues ese tipo de cosas se pueden transformar en un problema como los anteriores. Son un caso particular de los problemas de programación lineal, pero mucho más difíciles por las restricciones que tienen.
Entonces, la contribución quizá más potente de Bala a este campo se encuentra en el artículo titulado Un algoritmo aditivo para resolver programas lineales con variables 0,1, que ve la luz en 1965 en Occidente, precedido por su versión abreviada de 1964, Algoritmo aditivo para la resolución de programación lineal en variables bivalentes. El que he dicho que sale en el 65 va a salir en inglés, porque sale en la revista de investigación operativa, y el que acabo de nombrar sale en francés, porque en un momento determinado él tiene un contacto con una revista francesa, y como él sabía que su resultado era lo suficientemente significativo como para que mereciera la pena intentar sacarlo a lo grande, se mueve, se pone en contacto con varias personas, le transmiten los resultados a esta publicación francesa y ellos lo sacan. El método consiste en plantear el algoritmo que necesitas para resolver el problema y hacer que las variables solamente puedan tomar el valor 0 o el valor 1. Se ponen todas a 0 y de manera sistemática se va asignando a ciertas variables el valor 1. Si tiene n variables, pues el criterio significa, o sea, sin criterio estamos hablando de 2 elevado a n posibilidades, pero con el método de Bala se hace posible que probando solo con una ínfima fracción de estas combinaciones se obtenga una solución óptima o evidencias de que no va a haber solución. Además, solamente hay que hacer sumas y restas, no hay que hacer redondeo, y por tanto no hay el error de redondeo que tanto preocupa dentro de matemáticas aplicadas, y se puede lidiar con hasta 15 variables a mano en unas 3 o 4 horas, dice el abstract del artículo, lo cual en aquel momento tenía una importancia superlativa porque todo se hacía a mano, no había ordenadores. Pero bueno, él dice que el método en sí también va a valer para programas, es decir, para problemas con más de 15 variables, por supuesto, y problemas más complejos. Entonces, el artículo va a ser el más citado durante unas 3 décadas de la revista Operations Research, que es la que sale en inglés a nivel mundial. Para 1967 él va a conseguir salir con su mujer de Rumanía, va a irse a una estancia en Nápoles con una beca con objeto de obtener sendos doctorados, tanto en economía como en matemáticas. Esto va a ser en economía en 1967 y en matemáticas en el 68. Y a continuación se va a ir a Stanford para pasar una temporada con el matemático judío George Dantzig, que va a ser el padre de la programación lineal. Pocos meses después se une al profesorado de la Universidad Carnegie Mellon de Pittsburgh, también en Estados Unidos, donde pasa el resto de su carrera y el resto de sus días. Y es donde inventa el método de programación disyuntiva del que hablábamos en el programa anterior. También va a inventar allí la función de elevación y proyección, un método para utilizar formulación extendida y proyecciones de poliedro en optimización y otra serie de cosas. Todo esto va a hacer que reciba múltiples premios, como por ejemplo la medalla de oro Euro en 2001, la de la Asociación de Sociedades Europeas de Investigación Operativa, el premio John von Neumann de la Informs en el 1995, varios doctorados en matemáticas, varias membresías, por ejemplo en Informs, en la Academia Nacional de Ingenieros en Estados Unidos, y algunos también un poco más locales, ¿no? Podríamos decir, como el doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, en España, que se lo van a conceder en 2002. Él va a seguir viviendo en Estados Unidos hasta su muerte, y en 2019, o sea, muy reciente, y su mujer lo sobrevivió unos cuantos años más. Sí, precisamente comentabas que Edith Balas fallecía hace apenas 6 meses y bueno, quería resaltar que grabamos en junio de 2025. Saben que pueden escucharnos a demanda, y para ubicar un poco a los oyentes en estas fechas que nos detalla Amelia Muñoz García en este programa dedicado a la vida de este matemático de origen judío, Egon Balas. Esta es la segunda y última parte con la que despedimos el programa, y no sé si, Amelia, tenemos alguno sobre Laci Hammer, que comentabas trabajo con él. Sobre él todavía no, aunque desde luego tengo mucho interés en llevarlo a cabo, pero sobre Dantzig sí que hay.
Bueno, pues esperamos un próximo programa también dedicado a este otro autor. Les invitamos a escuchar ese de Danzig que nos comenta Amelia y por supuesto les invitamos a revisar otros de esta colección ya tan grande que nos dedica y nos acerca cada 2 semanas Amelia Muñoz García. Así que muchas gracias por continuar con este programa dedicado a esta ciencia de las matemáticas. Gracias a ustedes.